Muy bien. Muy buenas tardes, espero que todos se encuentren bien. Los saludo a Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que está programado para esta tarde y que tiene como título Penalidades en la ejecución del contrato, edición del año 2022, edición de este año, el año pasado. Se dictó este seminario en dos oportunidades, la edición 2021, la primera edición de 2021 y segunda edición del año 2021. Cada edición vamos haciendo algunas correcciones y añadidos, ¿no? También en función a las experiencias que adquirimos y a las nuevas disposiciones que pudiera emitir el gobierno, ya sea el OCE o el Ministerio de Economía y Finanzas. En la pantalla, la relación de los 12 temas principales que forman el programa de capacitación, contrataciones exitosas con el Estado, y luego los 12 temas complementarios. Estamos ya, este vendría a ser el tema 6. La semana pasada dictamos qué tan difícil resulta contratar con el Estado. Y la próxima semana vamos a dictar jueves 8 a las 6 de la tarde, casos prácticos, suscripción del contrato. Quienes no hayan podido participar en alguno de estos seminarios, recuerden que los encuentran en nuestro canal de YouTube. Dentro de la semana de cada evento, ¿no? Los vamos publicando y ya están todos publicados. El último tema se publicó hace algunos días. Ya todos los seminarios anteriores ya han sido publicados. Entonces, les decía yo que ya hemos dictado hasta la semana pasada, ¿no? El seminario que se dictó fue ¿qué tan difícil resulta contratar con el Estado? Hoy día estamos en penalidades en la ejecución del contrato y la próxima semana casos prácticos, suscripción del contrato. Ok, haciendo la salvedad que los seminarios que dictamos nosotros están referidos a la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada, su texto único ordenado se aprobó con el Decreto Supremo 082 y su reglamento que se aprobó con el Decreto Supremo 344-2018 EF. Adicionalmente, quiero hacer una precisión que el tema va a estar referido a los casos de bienes y servicios, porque en el caso de obras existen otro tipo de penalidades especiales, ¿no? Que lamentablemente por falta de tiempo no vamos a poder enumerarlas, ¿no? Pero lo importante es que conozcamos el criterio, los conceptos generales, ¿no? Porque una penalidad puede variar un poco, ¿no? En su forma, en el procedimiento, cómo se aplica, pero lo importante es que conozcamos nosotros los conceptos generales o los criterios, ¿no? Para poder tomar decisiones durante la ejecución del contrato. La penalidad tiene como objetivo, la finalidad de una penalidad, ¿no? Es el objetivo, cautelar el cabal cumplimiento de las prestaciones del contratista. O sea, que el contratista, ¿no? Realice la prestación de acuerdo a lo que está establecido en los documentos de la contratación. Y además, ¿no? Como es un elemento disuasivo para que el contratista no incumpla las prestaciones a su cargo, también en caso que ocurriera, ¿no? Que la entidad reciba pues un resarcimiento por el perjuicio que le hubiera ocasionado la indebida actuación del proveedor, ¿no? Entonces, estas penalidades son un pacto accesorio, hay un pacto principal, ¿no? Que son las obligaciones de las partes, pero esta penalidad constituye un pacto accesorio en beneficio de la entidad, ¿no? Que tiene como finalidad, repito, no cautelar que el contrato se ejecute de manera adecuada y que en caso que hubiera algún incumplimiento, la entidad se vea pues resarcida por los daños que hubiera ocasionado la indebida actuación del proveedor. La Ley de Contrataciones del Estado, en el numeral 161.1 del artículo 161, nos define qué cosa debemos entender como una penalidad y nos dice que es que en el contrato se establecen las penalidades que se van a aplicar al contratista. O sea, esas penalidades deben estar en el contrato y que estas penalidades se aplican al contratista
por incumplimiento injustificado. Acuérdense, está así en mayúsculas y negritas porque esa palabra es importante. O sea, solamente se aplican penalidades por incumplimientos injustificados de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato. Luego nos habla esta parte de la norma que el área usuaria de la entidad es a quien le corresponde informar, ¿no?, la existencia de las infracciones previstas en los documentos de la contratación que determinen la aplicación de alguna penalidad al contratista. Estas penalidades, además, deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria. O sea, eso también es importante que lo tengamos en cuenta. El numeral 138.1 del artículo 138 del reglamento nos dice que el contrato está conformado por el documento que lo contiene, ¿no?, más los documentos del procedimiento de selección, más la oferta ganadora y otros documentos derivados del procedimiento de selección. ¿Esto por qué es importante? Porque podría ser, ¿no?, que en el contrato no tengamos información suficiente que nos permita determinar, ¿no?, la aplicación de una penalidad o el cálculo de una penalidad, ¿no? De repente no está en el contrato, pero la norma en sí señala que el contrato no solamente es el documento que usted ha firmado, sino que el contrato o la orden de compra que usted le han remitido, ¿no?, sino que esos documentos, el contrato y la orden de compra que usted ha remitido, ¿no?, también forma parte de todo ello, las bases del procedimiento de selección, las actas de solución de consultas, observaciones y la oferta, ¿no? Entonces, si no hubiera información suficiente en un contrato para determinar la aplicación de una penalidad, debemos irnos pues a las bases del procedimiento de selección o al pliego de solución de consultas para poder determinar, ¿no?, si se debe aplicar o no una penalidad y cómo, de ser el caso, cómo se aplicaría. El numeral 5.2 del artículo 5 de la ley nos dice que el órgano encargado de las contrataciones tiene como función la gestión administrativa del contrato, entre ellas la aplicación de penalidades. O sea, si bien es cierto, el área usuaria es la que está cautelando, el área usuaria de la entidad es la que está cautelando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista a efectos de determinar si existe algún incumplimiento que determine, ¿no?, una penalidad. El área usuaria no es quien aplica las penalidades, sino las aplica, dice la normativa, el órgano encargado de las contrataciones. O sea, el área usuaria, que es la encargada de la verificación del contrato, le informa al órgano encargado de las contrataciones: oye, el contratista ha incumplido esto o se ha retrasado en esta prestación. Por lo tanto, se recomienda la aplicación de una penalidad. Y el OEC, el órgano encargado de las contrataciones, es quien debe aplicar estas penalidades. Ok, ahora el numeral 161.2 del artículo 161 del reglamento nos señala que en los documentos del procedimiento de selección, o sea, en las bases del procedimiento de selección, en el pliego de solución de consultas, ¿no?, deben haberse establecido la penalidad por mora, o sea, por el retraso en el cumplimiento de los plazos de ejecución de la prestación, o también pueden haber otras penalidades. Esta penalidad es obligatoria y estas son facultativas, y que cada una de ellas, ¿no?, se calcula como máximo hasta el 10% del monto del contrato o del ítem que debió ejecutarse. ¿Esto qué quiere decir esto, no? Que podría haber en un contrato penalidad por mora hasta el 10% y otras penalidades hasta el 10%. O sea que un contrato, un proveedor podría ser que se le apliquen penalidades hasta por el 20%, 10% por mora y 10% por otras penalidades, porque bien claro nos dice el numeral 161.2 que cada una de ellas es por el 10% del monto del contrato. Las penalidades en obras están previstas en el numeral 161.3 del reglamento, que como digo no las vamos a ver porque son demasiadas y nos faltaría el tiempo, ¿no? Lo importante, repito, es que conozcamos los conceptos generales. Ahora, continúa el numeral 161.4 del artículo 161 diciéndonos que estas penalidades, ¿no?, se deducen de los pagos a cuenta. O sea, si en el contrato se establecen pagos a cuenta, se van deduciendo de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, en el caso de ejecución de obras o de consultoría de obras, del pago final o de la liquidación del contrato o
de la ejecución de la garantía. O sea que la entidad está cubierta, ¿no? Y ellos pueden deducir estas penalidades, ya sea de los pagos a cuentas, ya sea de las valorizaciones, del pago final o ejecutando la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Eso garantiza a la entidad pública que esas penalidades puedan ser cobradas. Ahora, les decía yo que la normativa establece dos tipos de penalidades, la penalidad por mora o que es por retrasos injustificados y la penalidad y otras penalidades distintas a la demora. Eso está en el artículo 162 del reglamento. Y respecto a la penalidad por mora, nos dice que se aplica de manera automática. O sea, no requiere, ¿no?, que exista un procedimiento establecido como, oye, yo notifico primero, te estás demorando, ¿qué pasa? Cumple. No, sino se aplica de manera automática una vez que se determina un retraso en las prestaciones, ¿no? Y este es de manera injustificado, se aplica de manera automática ante retrasos injustificados, se aplica esta fórmula. Hay una fórmula y con esta fórmula se establece la penalidad diaria, cuánto es el monto de la penalidad diaria y se multiplica por los días de retraso, ¿no? Se calcula el monto de la penalidad diaria y si hubieran 5 o 6 días se multiplica por los días que se ha retrasado, ¿no? O sea, para plazos menores, el F es un factor para plazos menores o iguales a 60 días. Para el caso de bienes y servicios en general y consultoría y obras, el F es igual a 0.40. Y para plazos mayores a 60 días, en el caso de bienes, servicios y consultoría, F es 0.25 y para el caso de obras, F es 0.15. O sea, esta es la fórmula, cómo se calcula la penalidad diaria. 0.10 por el monto del contrato o del ítem o de la ejecución parcial, y F, que es el factor que hemos visto acá, si es bienes y servicios, si es mayor o igual a 60 días, y por el plazo que está previsto en las bases respecto al plazo en que debió ejecutarse la prestación, ¿no?, que está siendo objeto de retraso. Esa fórmula está en las bases del procedimiento de selección y también se consigna, ¿no?, en la proforma del contrato. Y si se suscribe el contrato, también está en el contrato que va a suscribir el ganador de la buena pro con la entidad. Muy bien, o sea, tenemos que en las bases, ¿no?, está la fórmula. También en la proforma del contrato está esta fórmula que se va a aplicar las penalidades. Y cuando ustedes suscriben el contrato, también, ¿no?, está la fórmula que se va a aplicar para penalidades. Bien, entonces, a manera de ejemplo, ¿no?, tenemos acá un caso para que veamos cómo se aplica esta penalidad por mora. Vamos a tener los datos. Tenemos un contrato por 200,000 soles con un plazo de entrega a 45 días, en el cual ocurrieron 25 días de retraso. Okay, se suscribió el contrato por 200,000 soles con un plazo de entrega por 45 días y ocurrieron 25 días de atraso. Entonces, como hemos dicho que el tope de la penalidad es el 10% del contrato, el 10% del monto del contrato, entonces en este contrato se puede aplicar máximo hasta 20,000 soles por mora, ¿no?, el 10% de 200,000 soles. Entonces, esta es la fórmula. Penalidad diaria, 0.10 por el monto, factor F por el plazo. Como es 45 días, para plazos menores iguales a 60 días, es 0.40. Entonces, F va a ser 0.40. 0.10, 0.10, monto 200,000, el plazo de entrega 45. ¿Se dan cuenta? Estamos reemplazando, ¿no? El 0.10 acá, 200,000 va acá, 0.40 es el factor y 45, 45. O sea, ya reemplazamos. Entonces, la penalidad diaria en este caso va a ser 1111.11. Esa va a ser la penalidad diaria. Y como hay 25 días de atrasos, 1111.11 por 25 nos da 27,778.78, que correspondería aplicar de penalidad por mora a este proveedor. Pero, como hemos dicho, que hay un tope del 10%, ¿no?, solamente se aplica máximo 20,000 soles. ¿Ok?
Ahora, cuando hablamos en esta fórmula del monto y plazo, el cálculo de penalidad por mora va a depender de esta información que debe estar en las bases. Si se trata de un contrato de ejecución única, o sea, que una sola entrega, ¿no? La penalidad diaria se calcula por el monto total y el plazo total del contrato. Si es un contrato de ejecución única con entregas parciales, la penalidad diaria se calcula tomando en cuenta el monto y el plazo de la prestación individual objeto de retraso. O sea, si hay 4 entregas y yo me retraso solamente en la tercera, no en la primera, ni en la segunda, ni en la cuarta, solamente me he retrasado en la tercera entrega, ¿no? El plazo va a corresponder a ese plazo de esa tercera entrega y a ese monto de esa tercera entrega, ¿ok? Eso es lo que señala la normativa. Igual si se trata de un contrato de ejecución periódica, ¿no? O sea, que todos los meses se hacen las mismas prestaciones, los contratos, por ejemplo, de alimentos, ¿no? De combustible, ¿no? Si todos los meses se está ejecutando la prestación y hay un retraso en un periodo, ¿no? Pues solamente se aplica la penalidad a ese periodo. Evidentemente, repito, en las bases, ¿no? O en el contrato, tiene que estar esa información. ¿Qué plazo es el de ese periodo y qué monto corresponde a ese periodo? Porque si no hubiera plazo y monto de ese periodo, no se va a poder aplicar la penalidad cuando son prestaciones con entregas parciales o de ejecución periódica. Pues se dice acá, a efectos de aplicar automáticamente penalidades con el retraso en contratos con entregas parciales o de ejecución periódica, es necesario que tanto los plazos con sus montos estén definidos en el contrato. Por eso, cuando nosotros tengamos un contrato de entregas parciales o de ejecución periódica, ¿no? Tenemos que tener información suficiente, ¿no? De cuál va a ser el monto y el plazo de esas ejecuciones parciales o de esas entregas parciales o esas entregas periódicas para que se nos pueda aplicar la penalidad en caso que hubiera solamente por esa parte que nos estuviéramos retrasando, ¿no? Si no estuviera en las bases, la recomendación es que a través de una consulta, ¿no? Se le diga a la entidad pública, señor, ustedes están solicitando 5 entregas, pero no han definido, ¿no? El monto de cada entrega, ¿no? Si es a precios unitarios, bueno, ahí se puede entender, pero si esa suma alzada de repente, que es un monto total, ¿no? Y hay 5 entregas, ¿no? No sabemos cuánto va a corresponder, ¿no? Entonces, en las bases tiene que estar establecido, por ejemplo, ¿no? La primera entrega, 10% del monto del contrato. La segunda entrega, 15% del monto del contrato. Entonces, tenemos información suficiente que nos va a permitir utilizar la fórmula. Si no hay eso, podríamos estar en problemas y nos pueden aplicar una penalidad por todo el contrato. Los contratos de ejecución única, cuando se ejecuta en un solo acto que agota su finalidad, ¿no? Se entrega todo y se agotó la finalidad. Los contratos pueden ser de duración, cuando su ejecución se distribuye en el tiempo para alcanzar el fin requerido por las partes, que puede ser de dos maneras, de ejecución continuada o ejecución periódica. De ejecución continuada, cuando la prestación es única, pero sin interrupción, ejemplo, arrendamiento. Y ejecución periódica, cuando existen varias prestaciones, las cuales son ejecutadas en diversas fechas futuras con intervalos de tiempo entre cada una de ellas. Las prestaciones parciales deben estar determinadas o deben poder determinarse plenamente, tanto en lo que es plazo como lo que es monto, ¿no? O sea, tiene que haber esa información para que yo pueda decirle a la entidad pública, oye, pero yo solamente me he retrasado en esta entrega, ¿no? Entonces, aplícame la penalidad solamente por esta entrega, ¿okay? Si no hubiera esa información, va a ser... podría haber una controversia respecto a la aplicación de la penalidad. Claro, nosotros podríamos decir, oye, pero tú en tus bases no has puesto las entregas parciales, por lo tanto, no me puedes aplicar por penalidad por el retraso en una tercera entrega, ¿no? Si es que no hay esa información. La penalidad debería aplicarse si yo me retraso en todo el contrato, ¿no? Si el contrato, por ejemplo, es por 300 días y yo me demoré 10 días, me aplican la penalidad por esos 10 días. Y si hay prestaciones parciales, ¿no? Pero no están establecidos los montos o los plazos de esas entregas parciales,
¿no? La entidad no me va a poder aplicar penalidad por una entrega parcial si es que yo cumplo dentro de los 300 días. No sé si me dejo entender. A ver, tenemos 3 entregas. Yo me retraso en la segunda. Si me retraso en la segunda, ya, pero yo igual cumplo mis 300 días, la entidad no me puede aplicar penalidad por retraso en esa segunda entrega, porque en las bases no se estableció el plazo o el monto de esa segunda entrega para que se pueda aplicar la fórmula. ¿Ya? Pero si en las bases sí está el monto y el plazo de cada entrega, y yo me retrasé en la segunda, ¿no? 5 días, me van a aplicar penalidad por retraso de esos 5 días, a pesar que yo haya entregado todo dentro de los 300 días, que era mi plazo total. ¿No? Ese es el concepto para que lo tengamos claro. Ahora, la normativa, ¿no? Establece lo que se trata respecto a la conformidad de la prestación, ¿no? Y nos habla en el numeral 168.3 que la conformidad tiene que ser emitida por la entidad dentro de los 7 días de producida la recepción, o si se trata de consultorías, ¿no? O de prestaciones que requieren efectuar pruebas, pueden ser hasta dentro de los 15 días. Si existen observaciones, se otorga un plazo para que sean subsanadas entre 2 y 8 días o entre 5 y 15 días. Si el contratista subsana dentro de este plazo, no se aplican penalidades. Pero si el contratista excede de estos plazos que le están dando para subsanar, allí sí se aplican estas penalidades de manera automática, ¿no? O sea que esto es para que tengamos en cuenta, ¿no? Cuando la entidad tiene que emitir a conformidad a la prestación. Yo entregué, ¿no? Y la entidad me dice, oye, sí, pero hay este problema, ¿no? Está mal o falta algo. Entonces te doy un plazo para que subsanes. Si yo subsano dentro del plazo, no hay penalidades. Pero si yo no subsano dentro del plazo, se aplican las penalidades, ¿no? Conforme a lo que establece el numeral 168.6. Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanación, la entidad puede otorgar al contratista pedidos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar, o sea, desde el primer plazo, ya una segunda subsanación que me la pueden dar, dice la entidad puede otorgar plazos adicionales, pero va a aplicar penalidades al vencimiento del primer plazo. ¿Ok? O sea, eso para que recordemos respecto a las penalidades. Ahora, el numeral 162.5 del reglamento, ¿no? Señala que la entidad, si aprueba la solicitud de ampliaciones de plazos, ¿no? Eso implica, pues, de que no se aplique penalidades por mora. Si hay una aprobación de una ampliación de plazo, no se aplicaría una penalidad. O también, si es que el contratista acredita de manera objetiva y sustentada que el mayor tiempo no le resulta imputable, puede solicitar que no se le aplique penalidades. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Que si yo ya estoy viendo que me voy a retrasar y ese retraso no me es imputable, ¿no? Yo puedo solicitar a la entidad que me dé una ampliación de plazo. Presento una solicitud de ampliación de plazo para que la entidad pública me otorgue mayor plazo para poder entregar los bienes o los servicios que ha contratado y que no se me aplique penalidad. ¿No? Esa es una opción. Ahora, puede hacer también que yo no presente la solicitud de ampliación de plazo o de que presente la solicitud de ampliación de plazo y que la entidad no me apruebe mi solicitud de ampliación de plazo. Yo puedo también, ¿no?, presentar una solicitud de no aplicación de penalidades, ¿no?, demostrando de manera objetiva y sustentada que este mayor tiempo no me es imputable. O sea, yo me retrasé, pero no es mi culpa, ¿no? Me robaron, hubo un incendio, no sé, o hubo una huelga, ¿no?, una situación que determinó que yo no pueda entregar a tiempo, porque recuerden que hemos leído al principio que estas penalidades, ya sea por mora o distintas a las de mora, se aplican solamente por incumplimientos injustificados. O sea, si yo tengo justificación, la entidad no tendría por qué aplicar la penalidad. O sea, no corresponde aplicar penalidad por mora en estos casos. Cuando hay una aprobación de una ampliación de plazo o cuando el contratista demuestra de manera objetiva que el mayor tiempo no le es imputable.
Ahora, evidentemente, algunas entidades, a pesar de que uno tiene la razón, ¿no? Le demuestra a la entidad que sí, que no es su culpa, aplican penalidad, ¿no? Bueno, entonces ahí ya hay que recurrir a otros mecanismos. Entonces, eso es lo que respecta a una penalidad por mora, ¿no? O sea, eso hay que tener en cuenta que las bases establecen los plazos de entrega, que tenemos que procurar cumplir con esos plazos de entrega, y de no hacerlo, la entidad nos puede aplicar una penalidad por mora. Si yo estoy viendo que me voy a retrasar, ¿no? Y tengo cómo justificar que ese mayor tiempo no me es imputable, no presento una solicitud de ampliación del plazo, que ya lo vamos a ver también en otro seminario, ¿no? Referidos a estas ampliaciones de plazo, cómo se presenta una solicitud de ampliación de plazo. O también puedo presentar, ¿no? Una solicitud de no aplicación de penalidades. Ahora, la normativa también les había dicho que establece otro tipo de penalidades distintas a las de mora y que están previstas en el artículo 163. En primer lugar, son facultativas. La penalidad por mora sí es obligatoria. Las otras penalidades son facultativas. Deben estar previstas en los documentos del procedimiento de selección. Deben ser razonables, o sea, no pueden ser exageradas, tiene que haber razonabilidad, congruentes y proporcionales al objeto de la contratación. Debe haberse establecido los supuestos a penalizar. Te voy a penalizar por este motivo, por el supuesto, ¿no? Oye, el vigilante no tiene carnet. Los informes no los has entregado de la manera correcta o los has entregado a destiempo. No tiene que estar ahí cuáles son los supuestos que nos van a penalizar. Tiene que estar establecido la forma de cálculo, cómo se va a calcular esa penalidad. El 0.1% del contrato, el 0.10% de la UIT, ¿no? Cómo se calcula, y tiene que estar establecido cómo se va a verificar el supuesto a infraccionar a través de una fotografía, una filmación, un acta, un memorándum, un informe, no sé, tiene que estar, esas tres cosas tienen que estar. ¿Cuáles son los supuestos que determinan la aplicación de una penalidad? ¿Cómo se calcula la penalidad y cuál es el procedimiento de verificación de esa penalidad? Ahora, yo también recomiendo que a través de unas consultas a las bases se solicite, ¿no? Que se incluya un plazo para que se le otorgue al contratista para que pueda justificar, ¿no? un eventual incumplimiento, ¿no? Algunas entidades lo aceptan y lo incluyen. Y además nos señala el artículo 163 del reglamento que estas penalidades se calculan en forma independiente de la penalidad por mora. Quiere decir de que hay la penalidad por mora hasta el 10% y aparte no puede haber hasta 10% de otras penalidades, lo que puede hacer, ¿no? Que en un contrato se aplique hasta 20% de penalidades, lo cual en realidad a mí me parece que es demasiado, ¿no? Pero lamentablemente esa es la interpretación que se le da a la normativa y así se está estableciendo, ¿no? En el capítulo 3 de las bases del procedimiento de selección, ¿no? Ustedes van a encontrar allí que hay una parte que dice de las otras penalidades, ¿no? Y se suele colocar una tabla, supuestos de aplicación de la penalidad, fórmula de cálculo y el procedimiento de verificación. Eso tiene que estar claro. Algunas entidades ponen acá procedimiento, pero no está referido al procedimiento de verificación, ¿no? O sea, tiene que estar acá claramente establecido cuál es el procedimiento de verificación. Acá está, ¿no? De haberse previsto establecer penalidades distintas a la demora, deberá incluirse los supuestos de la penalidad, la forma de cálculo para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica. O sea, no es un procedimiento cualquiera, es un procedimiento mediante el cual se verifica. Se verifica con acta, fotos, firma del supervisor, no sé, tiene que estar acá claramente el procedimiento. Si no hubiera ese procedimiento, la entidad no va a poder aplicar la penalidad. Por eso acá le decimos importante, ¿no? Consulte si tiene dudas respecto a las penalidades, cómo se va a aplicar una penalidad por mora, cómo se va a aplicar estas penalidades. Si hay dudas, poca claridad, ambigüedad, solicite o también puedo solicitar una modificación si me parece que es exagerado, ¿no? Podrían disminuir la penalidad tal, ¿no? O si hay una transgresión a la normativa, de repente no es razonable, no es congruente, no es proporcional, ¿no? O no están los supuestos de verificación. Entonces, en ese caso, observamos, ¿no? Consultamos cuando tenemos dudas, poca claridad, ambigüedad, o
presentamos una observación cuando esa penalidad podría ser que esté transgrediendo la normativa, ¿no? Que la hemos visto que es clara. Deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Deben estar los supuestos a penalizar, la fórmula de cálculo y la forma de verificación de la infracción que comete el proveedor, ¿no? Entonces, eso, si no estuviera eso, podemos observar. Para recordar, ¿no? Luego de emitida la conformidad de la prestación, la entidad no podrá aplicar penalidades. De esto hay un pronunciamiento. Hay un pronunciamiento que se emitió, me parece que fue en el año 2019, ¿no? Que fue un caso que llevamos nosotros de un cliente, en que le consultamos a la entidad, ¿no? Que si luego de emitida la conformidad de un periodo, era un contrato por varios meses, ¿no? Que nos confirme que ya no se aplicaría la penalidad, porque si ya se emitió la conformidad, no puede hacer que después que se ha emitido la conformidad diga, oye, no, te voy a aplicar una penalidad. Entonces el OCE emitió un pronunciamiento y nos dio la razón y dijo de que si ya se emitió una conformidad, la entidad no puede, ¿no? Luego emitir una penalidad por el periodo que ya tiene conformidad. Lo que tendría que hacer la entidad en todo caso es declarar la nulidad de esa conformidad, ¿no? Para poder aplicar, porque es un acto administrativo que ya tiene un dictamen, ¿no? La entidad no puede incluir en el contrato penalidades no previstas en las bases y los documentos del procedimiento de selección. O sea, si en las bases, ¿no? Ya está establecido las penalidades que se van a aplicar o en el periodo de absolución de consultas, en el contrato, ¿no? Que va a firmar usted con la entidad, no puede haber penalidades distintas, tienen que ser esas mismas. No se puede consignar en el contrato penalidades que no hayan sido contempladas, ¿no? Durante el procedimiento de selección. La entidad no podrá aplicar penalidades que no se encuentren contempladas en los documentos del procedimiento de selección o en el contrato respectivo, ¿no? Por eso que dice la normativa que estas penalidades deben ser objetivas, ¿no? O sea, deben de estar en los documentos del procedimiento de selección, en las bases o en el pliego de absolución de consultas. Si no están ahí, y mucho menos si no están en el contrato, una entidad pública no puede aplicarte penalidad, ¿no? Si no hubiera, por ejemplo, otras penalidades, la entidad pública no puede aplicarte otras penalidades porque no están previstas en los documentos del procedimiento de selección. Las penalidades distintas a la penalidad de mora no podrán ser aplicadas si el incumplimiento que las generó no fue verificado de acuerdo al procedimiento establecido en las bases, ¿no? Hemos dicho que en las bases tiene que estar establecido el procedimiento de verificación. Por ejemplo, si las bases dicen que debe verificarse a través de un acta suscrita por el supervisor del servicio y por el ingeniero residente o el jefe del contratista, tiene que haber un acta, y no está ese acta, no hay un acta donde conste que hay una infracción, entonces la entidad no puede aplicar, ¿no? Recuerden que los procedimientos sancionadores, ¿no? Se rigen por principios y uno de ellos es el del debido proceso. Entonces, para aplicar esta penalidad que constituye una sanción, ¿no? Tiene que respetarse el debido procedimiento. Entonces, si las bases no establecen algo o si no se sigue el procedimiento, no está el acta, o si las bases dicen antes de aplicar una penalidad se le informará al contratista para que presente sus descargos y no se le ha informado al contratista para que presente sus descargos, entonces la entidad no va a poder aplicar esa penalidad porque está incumpliendo el procedimiento establecido en las bases para poder aplicar esas penalidades. ¿Ok? Ahora, el numeral 169.1 del reglamento señala que luego de otorgada la conformidad de la prestación, el órgano encargado de las contrataciones registra en el CAC la constancia que precisa como mínimo la identificación del contrato objeto y las penalidades en que hubiera incurrido el contratista. O sea, cuando una entidad pública emite la constancia de la prestación o la conformidad, consigna las penalidades, ¿no? Que se le ha aplicado al contratista. Pero estas penalidades, ¿no? Que se han aplicado al contratista no se deducen para efectos de acreditar la experiencia del postor. O
sea, si yo tengo un contrato por 500.000 soles y me han aplicado 20.000 soles de penalidad, mi experiencia sigue siendo 500.000. Mi experiencia no va a ser 500.000 menos los 20.000 de la penalidad. Son dos cosas distintas. Yo tengo la experiencia. He trabajado todo y he obtenido una experiencia hasta por 500.000 soles. Que me hayan penalizado por 20.000 soles no implica que mi experiencia es 480.000 soles. No, mi experiencia sigue siendo los 500.000 soles. La penalidad, ¿no? Es algo que me han aplicado porque yo incumplí parte de la prestación o me retrasé en algo. Pero eso está en varias resoluciones del tribunal, por si acaso. Ya esas penalidades no se deducen para acreditar también, el numeral 169.1 también lo establece, no se deducen para acreditar la experiencia del postor. Ahora, el artículo 164 del reglamento, cuando hablamos de causales de resolución del contrato, también nos dice que la entidad pública puede resolver el contrato cuando el contratista haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo por otras penalidades. O sea, si en un contrato un contratista llega al tope, el 10% del monto del contrato, ya sea por mora o ya sea por otras penalidades, la entidad pública tiene la facultad, no es una obligación, tiene la facultad de resolver el contrato. Y cuando se resuelve el contrato, ¿no? Se ejecutan las garantías, ¿no? Dice, sin perjuicio de indemnización por mayores daños. O sea, aparte, miren, me aplican la penalidad, me ejecutan el contrato, me pueden solicitar resarcimiento por mayores daños. Y aparte, informan al tribunal para el inicio del procedimiento sancionador por haber ocasionado la resolución del contrato. De allí la importancia de este tema, ¿no? O sea, tengamos en cuenta, o sea, la aplicación de penalidades en la ejecución del contrato puede ser perjudicial, ¿no? Para el contratista, porque no solamente va a afectar su situación financiera o económica, ¿no? Sino aparte puede determinar, ¿no? Que se informe al tribunal si se resuelve el contrato para el inicio de un procedimiento sancionador. O sea, me aplican penalidad, me ejecutan la fianza, pueden pedir un resarcimiento por mayores daños y aparte informan al tribunal para el inicio de un procedimiento sancionador. O sea, evidentemente esto es, yo no digo, no podría decir suena exagerado, pero no, es exagerado, ¿no? Y creo que esto debería ser corregido de alguna manera, ¿no? Porque ya el daño es excesivo. Está bien que se pretenda, pues, cautelar los intereses del Estado, ¿no? Que al final de cuentas son fondos públicos y nos pertenecen a todos nosotros, ¿no? Están cautelando los derechos de todos nosotros, pero ya esto es un abuso, ¿no? Que te apliquen hasta 20% de penalidad, que te ejecuten la garantía, o sea, pierdes 20% de penalidad, pierdes tu garantía, te piden mayores daños, los perjuicios que pudieras haber ocasionado, ¿no? Y aparte te envían a sanción de inhabilitación en el Tribunal de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que ustedes, pues, conozcan que esto puede suceder para que tomen, pues, las medidas del caso, ¿no? El artículo 50, numeral 50.1, literal F, respecto a las infracciones, nos dice que ocasionar que la entidad pública resuelva el contrato, ¿no? Es una infracción que se sanciona con inhabilitación temporal no menor de 3 meses ni mayor de 36 meses. O sea, si a mí me resuelven el contrato por la acumulación del 10% de una penalidad por mora o por otras penalidades, ¿no? La entidad me resuelve el contrato y el Tribunal de Contrataciones del Estado me puede sancionar con inhabilitación temporal entre 3 y 36 meses. ¿Se dan cuenta? Solución de controversias. ¿Qué pasa si nosotros no estamos de acuerdo con alguna penalidad? ¿No? La normativa señala que las controversias por la aplicación de penalidades pueden ser sometidas a conciliación o arbitraje. Si las penalidades fueron deducidas durante la ejecución del contrato, la conciliación o arbitraje debe iniciarse antes de que culmine el contrato. Si las penalidades fueron deducidas al momento del pago final, la conciliación o arbitraje debe iniciarse de entre los 30 días siguientes del pago final.
Cuidado con la caducidad, ¿no? Esto hay que tener en cuenta respecto a la caducidad para ver en qué momento podemos presentar una conciliación o un arbitraje. Les estamos dejando, perdón, las opiniones del OCE que les estamos dejando. La opinión 084, determinación y aplicación de penalidad por mora en entregas parciales. Vamos de frente a la conclusión de esta opinión del OCE, que la tienen ustedes para que la revisen detenidamente, ¿no? El cálculo del monto de la penalidad por mora dependerá de los elementos monto y plazo del contrato, cuyos valores a su vez dependerán de la naturaleza del contrato, ya sea ejecución única, con una sola entrega o varias entregas, o de prestaciones parciales, ¿no? Eso está, que lo hemos visto ya, pero acá está esta opinión para que les sirva a ustedes de sustento. Cuando se trate de ejecución única, por ejemplo, consultoría de obras, se aplica la penalidad entregas parciales solo si es que estuviera en el contrato o en las bases establecidos los periodos y los montos de estas entregas parciales, ¿no? En una consultoría de obras, por ejemplo, primera entrega, segunda entrega, tercera entrega, solo si en las bases o en el contrato está establecido primera entrega a los 20 días, segunda entrega a los 50 días, tercera entrega a los 30 días, ¿no? Y están los montos, primera entrega 10%, segunda entrega 50%, tercera entrega 40%. Solamente si estuviera esa información se puede aplicar penalidades a las entregas parciales, pero si no hubiera esa información, la entidad no puede aplicar penalidad por el retraso en una entrega, ¿no? Solamente podría aplicar si yo me retraso en todo el periodo, en todo el plazo del contrato en general, ¿no? Esto está establecido en esta opinión de acá. Esta es otra opinión que nos habla de la conformidad. A ver, la normativa de contrataciones no ha previsto un plazo para que la entidad se pronuncie sobre la subsanación efectuada, sin embargo, requiere una nueva revisión a efectos que ya, esta nos habla de si el contratista no cumple con subsanar las observaciones a cabalidad dentro del plazo otorgado, se aplica la penalidad por mora desde el vencimiento de este plazo. O sea, me dan 8 días para subsanar y yo no subsano, la penalidad se aplica desde el vencimiento de ese plazo. Ese es el momento, ¿en qué momento se aplica la penalidad? Cuando ha habido solicitud de subsanación. A fin de que se rectifique, respecto a la justificación, ¿no? Para que se califique como justificado un retraso, dice, no basta con dar cuenta de la existencia de determinado hecho natural, social o la de la vigencia de determinada norma obligatoria, sino que el contratista deberá acreditar y justificar de modo objetivo que estos hechos tuvieron como efecto necesario la imposibilidad de cumplir la ejecución de las prestaciones a su cargo. O sea, no basta con decir, oye, hubo un incendio, ¿no? Hubo un robo, sino yo tengo que justificar cómo ese hecho que no me es atribuible, ¿no? Determinó que yo me vea imposibilitado de poder cumplir con las obligaciones, ¿no? A mi cargo. La entidad dice debe verificar el supuesto, debe haber una verificación, ¿no? O sea, acá está cómo se desarrolla en el caso que hubiera retrasos justificados, ¿no? Si bien las normas obligatorias distintas a la Constitución se regulan a efectos del objeto de la Constitución deben ser cumplidas por las partes, cabe precisar que en concordancia con se deberá verificar en cada caso si su aplicación, considerando así como todas las normas. O sea, acá está otra opinión, creo que son 5 opiniones que les estamos dejando. Otra opinión respecto a aplicación de penalidades. Vamos a la conclusión de frente. Esta es con el cuadrito que habíamos visto, ¿no? Cuando son ejecución única de duración. Esto está explicado acá más claramente para que ustedes lo puedan revisar. Y recuerden esta palabrita, ¿no? De manera injustificada. O sea, si hay justificación, no tiene por qué aplicarme la penalidad. Dice, la entidad deberá prever que dichas penalidades son objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Deben definirse los supuestos que originan la aplicación de penalidad. Debe delimitar la fórmula de cálculo, o sea, son 4 cosas. Prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes. Definir los supuestos a penalizar.
delimitar la forma de cálculo y establecer el procedimiento a través del cual se verificará si un supuesto constituye aplicación de penalidad. Y luego está del 2022, es una reciente, que me parece que hace un resumen de casi todo lo que hemos visto hasta ahora en las demás opiniones, ¿no? Acá nos habla en las conclusiones, la entidad tiene la facultad, o sea, no es una obligación, de establecer en los documentos del procedimiento otras penalidades. Esto nos habla de otras penalidades, ¿no? Tiene que prever que sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales. Definir los supuestos a penalizar. Deben ser diferentes al retraso injustificado. O sea, no se puede poner dos penalidades, pero si hay una penalidad por mora, no, las otras penalidades no tienen que estar referidas a retrasos o mora, ¿no? Ya está en la norma general. Delimitar la fórmula de cálculo y establecer el procedimiento. Si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de otras penalidades, dicha penalidad no podrá ser aplicada. O sea, si en las bases del procedimiento de selección no está el procedimiento de verificación de los supuestos a penalizar, la entidad no va a poder aplicar la penalidad, ¿no? Porque tiene que estar el procedimiento de verificación, ¿no? Y al momento de aplicarme la penalidad, la entidad tiene que, ¿no?, seguir ese procedimiento, ¿no? Si las bases dicen se verificará a través de un acta, ¿no? Para aplicarme la penalidad tiene que estar el acta. Si no está el acta y me quieren aplicar una penalidad, yo tengo que reclamar, ¿no? Señores, las bases dicen que para aplicarme la penalidad ustedes tienen que acreditarlo a través de un acta. Sin embargo, ustedes pretenden aplicarme una penalidad, pero no han adjuntado el acta. Sírvanse a adjuntar el acta o de lo contrario, dejen sin efecto la decisión de aplicar la penalidad a mi representada, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier controversia respecto a la aplicación de penalidades, así como respecto a la ejecución o interpretación del contrato, pueden ser resueltas a través de los mecanismos de solución de controversia establecidos en la normativa, ¿no? Que es conciliación o arbitraje dentro de los plazos correspondientes, cumpliendo con los plazos. El cálculo del monto de la penalidad por mora dependerá de los elementos monto y plazo, ¿no? Cuyos valores a su vez dependerán de la naturaleza del contrato que sea objeto de análisis. Si se trata de un contrato de ejecución única, deberá aplicarse respecto del monto y plazo del contrato vigente, o si es por ítem, del ítem que corresponde. Si se trata de un contrato de ejecución periódica o de ejecución única con entregas parciales, el cálculo de la penalidad diaria se deberá realizar tomando en consideración el plazo y el monto de las prestaciones individuales, ¿no? La parcial o la de entregas periódicas, ¿no? Por tanto, los elementos monto y plazo de dichas prestaciones deberán encontrarse contempladas en el contrato o deberán definirse indubitablemente a partir de este, ¿no? Y recordando que el contrato está conformado también por las bases. Cuando hablan acá de contrato, no solamente se refiere al documento que hemos firmado, sino ya hemos visto, ¿no?, que la normativa señala que el contrato está a su vez conformado, ¿no?, por las bases del procedimiento de selección, por la oferta ganadora y otros documentos que establezcan obligaciones entre las partes. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen allí esas opiniones para que las puedan analizar, ¿no?, y de ser el caso puedan presentar las consultas a las bases, observar las bases para que estas estén más claras, o de ser el caso, si es que les pretenden aplicar una penalidad que no se encuentra de acuerdo a lo que establece la normativa o estas opiniones, ¿no?, podamos solicitar que no se aplique penalidad a nuestra empresa, ¿no? En la pantalla estamos viendo el certificado digital, el modelo de certificado digital que emite la plataforma de GoToWebinar, ¿no?, que mañana los que nos han seguido o nos están siguiendo por esta plataforma de GoToWebinar les va a llegar un correo de agradecimiento por su participación y el acceso a este certificado digital que, repito, no lo emitimos nosotros, lo emite
la plataforma GoToWebinar y como ven es sencillo, no tiene número de horas, no lleva firmas ni sellos, ¿no? Ese certificado no lo emitimos nosotros. Se envía automáticamente por la plataforma de GoToWebinar. Nosotros emitimos estos certificados que son opcionales, ¿no? Tenemos 3 modelos de certificados que los que lo desean pueden pedir un certificado por cada evento al que participen, o pueden pedir un certificado por los 12 temas principales o un certificado por 12 temas principales más 6 complementarios, y el desarrollo de casos lo que les va a permitir un certificado por 120 horas lectivas con el título Diploma en Contrataciones Exitosas con el Estado. No son las 3 formas que tienen ustedes de solicitar una certificación opcional emitida así por nosotros, ¿no? Y en pantalla la información del servicio de asesoría integral y cita fácil que le brindamos nosotros a nuestros clientes por un pago fijo al mes. Nuestros clientes pagan un monto fijo al mes y tienen cubierta las 3 fases de la contratación: la fase de actos preparatorios, la fase de selección y la fase de ejecución del contrato, ¿no? O sea, nuestros clientes, por ejemplo, si tienen alguna dificultad en la ejecución del contrato, ya sea con ampliaciones de plazo o con penalidades, está cubierto en este servicio, ¿no? El cliente nos tendría que llamar, a los que tienen contratado este servicio, y nos indican, ¿no?, que les van a aplicar o les han aplicado una penalidad, y nosotros evaluamos el caso, ¿no?, y vamos recomendando pues qué se puede hacer o redactando los documentos que debamos presentar para que de ser el caso no se aplique la penalidad, ¿no? Son servicios que están incluidos por un pago fijo al mes, independientemente del número de procesos al que se presente el cliente o el número de contratos que haya suscrito. Es una tarifa plana, no es un monto fijo mensual por contrato a un año. En pantalla, finalmente, la información por la cual nos pueden contactar, la página de compras estatales, donde todos los días se publica información y noticias relacionadas a las contrataciones públicas y lucha contra la corrupción. La página del servicio que les hemos mencionado, Licita Fácil, donde está el mayor detalle de ese servicio. La página donde se publican todos nuestros seminarios. Cada jueves a partir de las 11 de la noche se actualiza con el evento de la siguiente semana, ¿no? O sea, hoy día a las 11 de la noche se va a actualizar con el tema de la siguiente semana, que es casos prácticos, suscripción del contrato. Mi correo personal, aquellos que quieran comunicarse conmigo. El correo de denuncias, aquellos que conozcan alguna irregularidad en un procedimiento de contratación pública, nos pueden escribir para evaluar el caso y si corresponde poderlo publicar en nuestro portal. Y mi teléfono con WhatsApp, aquellos que deseen comunicarse conmigo. Finalmente, los accesos a las redes sociales, ¿no? Facebook, Twitter, YouTube, donde les hemos dicho que están todos los videos de los eventos pasados, ¿no? Ya está publicado el de la semana pasada. Y la cuenta de SlideShare, donde se publican las diapositivas de todos nuestros eventos, ¿no? En los demás canales de redes sociales publicamos pues las actividades que desarrollamos a través de compras estatales o de Licita Paz. Agradecemos la presencia a los que nos han seguido por Facebook y YouTube, invitándolos a que nos sigan la próxima semana y se registren en la plataforma de GoToWebinar para que tengan acceso a las preguntas y al certificado. Y le pedimos a nuestros amigos de Exa Consulting que cierren las plataformas de Facebook y YouTube, porque nos vamos a quedar solamente con los de GoToWebinar para la sesión de preguntas. Muy bien, amigos, con eso damos por finalizado el seminario del día de hoy. Los invitamos a la siguiente semana, jueves 8 o 6 de la tarde, en el seminario Casos Prácticos, Suscripción del Contrato. Que tengan un buen fin de semana.